Buenas, este es el taller de jurídica y voy a empezar con los puntos. Primero, mi nombre es Nicolás Restrepo Cortés. La fecha de publicamiento de este video no la sé, entonces estará por acá o en la descripción del video, ahí sale. Y estoy estudiando ingeniería en sistemas y los derechos que elegí son tres. Primero, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección de datos y derecho a la información pública. Estos tres porque están primero muy ligados entre sí y segundo, en la sentencia que voy a decir se hacen parte de estos tres. Bueno, primero, ¿cómo se relaciona ese derecho con su programa académico? Estos derechos en la ingeniería en sistemas tienen mucho que ver porque en mi carrera se trata mucho o se basa mucho en el internet, y en el internet trata también de cosas de la comunicación entre muchas personas, entre personas de todo el mundo. Entonces ahí todos pueden dar sus opiniones, algunas sean correctas, otras no tanto, pero todos tienen ese derecho fundamental que es el derecho de la libre expresión. También en mi carrera nos hacemos cargo de la información pública, que es como nuestro deber de ingenieros en sistemas, proteger esos datos y como derecho, como usuarios que somos, que se nos protejan esos datos. Siguiente punto, presentación de la sentencia. El número de la sentencia es T330-21. El magistrado ponente es Alberto Rojas Ríos. La fecha de la sentencia es el 27 de septiembre del 2021. El demandante es Jonathan Book. Y el demandado es la Fiscalía General de la Nación. Siguiente punto, resumen. El 15 de julio de 2019, Jonathan Book pidió todas las denuncias penales interpuestas por Abelardo de la Epriela Otero por los delitos de injuria en calumnia. Se las pidió a la Fiscalía General de la Nación, a lo que ésta respondió el 17 de julio de 2019, 2 días después, diciéndole que no, con la excusa de que al hacer esto estaría violando el derecho a la privacidad de tal persona a la que se le están pidiendo los datos, y que él no tiene como el poder de pedir estos datos. A lo que el 18 de octubre de 2019, Jonathan reiteró nuevamente su petición, señalando que la información que él está pidiendo es para una investigación periodística, además demostrando el certificado y en representación de la FLIP, que es una empresa de información periodística, pidiendo de nuevo todas las denuncias penales interpuestas por Abelardo por los delitos de injuria en calumnia, pero además señala que agregan el denunciante, el denunciado, la fecha de la denuncia y el estado de esta. El actor afirmó que cuando puso la acción de tutela, que fue el 3 de diciembre de 2019, no ha recibido ninguna respuesta por la Fiscalía General de la Nación. Entonces va a solicitar el amparo a su derecho fundamental de la protección de datos, y por lo que va a ser una acción de tutela contra estos. Entonces Jonathan Book va a solicitar su amparo a los derechos fundamentales de la petición y acceso a la información pública, y aparte que le den una respuesta clara y a fondo sobre lo que le está pidiendo. Entonces va a poner una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación. Bueno, el siguiente punto son la decisión de la primera instancia. Entonces ya después de ese resumen, la primera instancia decidió las disposiciones legales que impiden la entrega de la información requerida por el actor. El juez advirtió que la ley 1712 del 2014, artículo 19, dice que hay una información que no debe ser publicada si causa daños o intereses públicos. Según esto, el juez consideró que la información solicitada por el actor viola los derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas involucradas. Bueno, la primera instancia, aunque admite que
a Jonathan Buxley le están violando el derecho a la petición de datos y al acceso de la información pública, él está violando un derecho a la privacidad al terciario. Entonces, aparte de eso, también le dice que la acción de tutela no es el escenario correcto, pues aún cuenta con el recurso de insistencia previsto, que es insistirle que le den información, insistirle, aunque aún sabiendo que le van a decir obviamente que no. Intermedio, el accionante impugnó el fallo de la primera instancia diciendo que aún violan sus derechos, como el mismo juez de la primera instancia sí lo aceptó, y añadiendo el accionante que si la información que pedía hubiera partes que perjudicaran al tercero como datos personales que sí son clasificados, pues ellos deberían dar la información, pero sin esos datos. Aparte, dijo que es posible suministrar información con fines estadísticos según el artículo 6, ley 1581 de 2012, concluyendo que cosas como el nombre, la fecha, la denuncia o el estado de esta hacen parte de datos estadísticos que no son de carácter reservado, y esto es justo lo que Jonathan Book les está pidiendo. El siguiente punto es el resumen de la segunda instancia. Bueno, la segunda instancia vio todo este caso y estuvo de acuerdo con la primera instancia. Lo mismo, todo lo mismo. De que es verdad que sí le violaron un derecho, pero él también está violando otro derecho, que es el de la privacidad, el derecho a la privacidad. Entonces, no le aceptan, no le dan la razón a él. Entonces, no hay mucho de qué hablar acá. Siguiente punto, las consideraciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional va a revisar los fallos dentro del trámite de referencia. La sala determinará si ocurren los requisitos mínimos de la procedencia formal de la acción de tutela. Entonces, el primero es la legitimación por causa activa. La sala encuentra que el señor Jonathan Bug está legitimado para solicitar el acceso a la información pública con fines periodísticos de una investigación estadística. Legitimación por causa pasiva. En el presente asunto debe señalarse que la Fiscalía General de la Nación no solo es la entidad a la que recae la presunta conducta vulnerada alegada por el accionante, sino que además es la entidad que guarda la información sobre los procesos o investigaciones penales que requiere el accionante. Así las cosas, la referida entidad se encuentra legitimada para integrar el extremo pasivo dentro de la presente acción constitucional. Subsidiariedad. Después de que analizaran las fechas que le respondieron y otras cosas, se concluyó lo siguiente. Aun teniendo en cuenta la respuesta extemporánea que emitió la Fiscalía al derecho de petición de información elevado por el actor, este último alega que la entidad no motivó en debida forma el carácter reservado de la información que solicitó. Ante el citado panorama, la sala concluye que la acción de tutela es el mecanismo judicial definitivo con el cual cuenta la parte actora para solicitar la protección de su derecho a la información pública, el cual está ligado con el derecho fundamental de petición. Inmediatez. En este caso, el tiempo transcurrido entre la última respuesta mediante la cual la Fiscalía General de la Nación negó al señor Jonathan Bug el acceso a la información el 24 de octubre de 2019 y el momento en el que formuló la acción de tutela, que es el 3 de diciembre de 2019, tan solo fue un mes y 10 días, por lo que el requisito de inmediatez se encuentra acreditado. Siguiente punto. Sobre el derecho que elegí, la Corte Constitucional, ¿qué alcance le da a dicho derecho sobre ese caso concreto? La Corte Constitucional identifica estos derechos como derechos fundamentales, dándoles su respectivo valor e importancia. Leyendo exactamente lo que dijo la Corte, los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública constituyen un mecanismo esencial para la satisfacción de otros derechos y principios como los de
publicidad y transparencia de las actividades estatales, así como para la consolidación y participación democrática. Siguiente, ¿a quién le dio la razón la Corte Constitucional? ¿Qué decisión tomó la Corte? Bueno, le dieron la razón a Jonathan Buck cuando la Corte recalca que la autoridad pública solo tendrá la posibilidad de negar el acceso a documentos o diligencias cuando justifiquen la reserva de la información a partir de la Constitución o la ley. De otra manera, es decir, negar estos documentos sería a la vulneración del derecho de acceso a la información y el derecho a la petición. Entonces, confirma que efectivamente sí le vulneraron los derechos fundamentales al demandante. Y estas son las decisiones que tomó. En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve. Primero, revocar las sentencias proferidas en primera y segunda instancia para, en su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública y a la libertad de expresión del accionante y la FLIP. Segundo, ordenar a la Fiscalía General de la Nación en máximo 5 días entregue al ciudadano Jonathan Buck la información estadística de Abelardo de la Espriella Otero que solicitó. Tercero, conminar a la Fiscalía General de la Nación para que en adelante, primero, suministre respuestas oportunas y congruentes a los derechos de petición que elevan los ciudadanos, y segundo, se abstenga a negar el acceso a la información pública a quienes ejercen su derecho fundamental a la petición de datos. Cuarto, por Secretaría General de esta corporación, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Bueno, sí, el siguiente punto es buscar una noticia relacionada con el caso. Entonces elegí esta denuncia que es de alguien muy famoso, que es Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, donde se le denuncia por el delito de violar el derecho de la protección de datos, porque se le acusaba de que vendía los datos personales de las personas o de los usuarios de la página que es Facebook a Rusia para que los usaran ellos como quieran. Yo elegí este caso porque, aunque es cortico, sí tiene mucho que ver no solo con la sentencia que yo dije antes, sino con mi carrera en sí, porque esto primero está violando un derecho fundamental a todas las personas, y segundo, al ser internet que todos lo utilizamos, yo y mi familia, nosotros también nos están vulnerando esos derechos fundamentales, y es como para que veamos que no, que esto también nos afecta a nosotros. Esto nos puede pasar a cualquiera, e incluso nos está pasando sin que nos demos cuenta. Y último punto que dice: explica qué aspectos de la sentencia de la Corte Constitucional encuentra de relevancia para la carrera que usted estudia. Bueno, la Corte Constitucional, pues como dijo antes, declaró que sí son derechos fundamentales el derecho a la libertad de expresión y a la petición de datos. Entonces esto tiene mucha relevancia en mi carrera, porque yo, como posible graduado de ingeniero en sistemas, yo tengo el deber de proteger los datos de las demás personas y no solo trabajar por plata. No, yo tengo ese deber de proteger a las personas, porque entonces, ¿para qué estoy estudiando? Y también, o sea, mi objetivo es ayudar. Entonces, si nosotros vamos solo por nuestro propio beneficio, entonces ¿qué esperamos de las demás personas? Es literalmente la frase: trata como quieras que te traten.
Aparte también de que nosotros, la mayoría de nosotros nos conformamos con las respuestas simples que nos dan. Por ejemplo, este señor Jonathan Book solo insistió, él no se quedó con la primera respuesta que le dijeron, que porque sea la Fiscalía General de la Nación, listo, ya me quedo callado, no, él insistió hasta llegar a la Corte Constitucional a que le respondieran y demostrando que él sí tenía la razón y sí le violaron los derechos. Entonces, para que nosotros no nos conformemos solo con las primeras respuestas, no nos tomemos de bobos y insistamos ya para ver ya al final qué nos dicen, si nos dan la razón o no. Entonces, en conclusión sería ejercer nuestros derechos y proteger los derechos de las personas que nosotros nos hacíamos cargo o que confían en nosotros.